mi esposo escondió sus millones, se declaró en bancarrota falsa y me dejó con nuestra deuda para que se fugara con su joven asistente. Olvidó que soy auditora forense. Me llamo Sarah. Estuve casada durante 10 años con Mark, un carismático promotor inmobiliario. Construimos una vida juntos desde cero. Cuando nos conocimos, él conducía un sedán destartalado y luchaba por pagar el alquiler. Durante la década, su negocio prosperó. Nos mudamos a una casa preciosa, nos fuimos de vacaciones a Europa y vivimos lo que parecía el sueño americano. Yo también trabajaba, por supuesto. Pero no tenía un trabajo ostentoso. Trabajaba en una oficina tranquila y sin ventanas analizando hojas de cálculo. A Mark le encantaba ser el centro de atención. Le encantaban los relojes caros e invitar a todo el bar. A mí me encantaba quedarme en casa con un buen libro. Dicen que los polos opuestos se atraen. Pero el año pasado, la dinámica cambió. Mark se distanció. Empezó a hacer viajes de negocios de emergencia los fines de semana. Cambió la contraseña de su teléfono. Y luego estaba Chloe. Chloe era su nueva asistente de 24 años. Conducía un coche nuevo que no podría haber. Me lo podía permitir con el sueldo de una asistente. Un martes por la noche, Mark llegó a casa, me sentó a la mesa de la cocina y ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos. Ya no puedo más, Sarah, dijo con voz apagada. No soy feliz. Se me fue la chispa. Necesito el divorcio. Me rompió el corazón, pero no fui ingenua. Le pregunté directamente si había alguien más. Lo negó con vehemencia, llamándome paranoica. Acepté una separación amistosa. Pensé que dividiríamos nuestros bienes, venderíamos la casa y cada uno seguiría su camino. Pero Mark tenía un plan muy diferente. Cuando comenzaron los trámites de divorcio, el Mark que yo conocía desapareció por completo, reemplazado por un despiadado desconocido. Esperaba una repartición justa de los millones que había ganado en los últimos años. En cambio, su abogado le entregó al mío un fajo de documentos financieros que me heló la sangre. Según el papeleo, Mark estaba en la ruina. El mercado inmobiliario se desplomó en su sector comercial, afirmó su abogado en el tribunal, con cara de tragedia. El negocio de mi cliente se ha ido a pique. Está muy endeudado. Mark se sentó a la mesa del acusado, con un traje viejo y aspecto devastado. Incluso lloró un poco por el juez. Los extractos bancarios mostraban que sus cuentas corporativas estaban vacías. Sus inversiones habían desaparecido. Se declaró oficialmente en bancarrota, capítulo 7, justo en medio de nuestro divorcio. Debido a la estructura de nuestros bienes, el juez dictaminó que no había dinero para repartir. Peor aún, como yo había firmado la hipoteca de nuestra casa y un enorme préstamo comercial hace años, cuando él tenía mal crédito, de repente me vi responsable de la mitad de una montaña de deudas. Mark abandonó el matrimonio alegando que no tenía ningún patrimonio neto. Yo me fui con una casa embargada y una deuda de $150,000. Al salir del juzgado, Mark pasó junto a mí. Se inclinó y susurró, «Lo siento, Sarah. Los negocios son los negocios. Buena suerte pagando ese préstamo con tu pequeño sueldo». Salió, se subió a una elegante camioneta negra conducida por Chloe y se fue. Durante las 3 semanas siguientes, interpreté a la perfección el papel de la mujer derrotada y rota. Me mudé de nuestra hermosa casa y alquilé un apartamento diminuto y estrecho en la zona mala de la ciudad. Vendí mi coche para pagar la primera cuota de la deuda que me dejó. Mis amigos estaban furiosos. Mi familia quería contratar a un investigador privado. «Está mintiendo, Sarah», gritó mi hermana por teléfono. «Vive en un ático de lujo en el centro con esa asistente. ¿Cómo puede permitírselo si está en bancarrota?» «Dice que la familia adinerada de Chloe los mantiene», respondí con voz agotada y débil. «No puedo hacer nada». El juez vio los extractos bancarios. El dinero se ha ido. Solo tengo que seguir adelante. Dejé correr el rumor de que me había rendido. Dejé que Mark pensara que me había aplastado por completo. Quería que se sintiera intocable. Quería que se descuidara. Porque los hombres arrogantes siempre se descuidan cuando creen que la mujer que descartaron es demasiado débil para defenderse. Pero Mark cometió un error fatal. Estaba tan acostumbrado a tratarme como un personaje secundario, aburrido e invisible en su emocionante vida, que olvidó por completo la realidad de mi trabajo. No era un simple contable que declaraba impuestos. Era un auditor forense senior especializado en fraude corporativo y rastreo de activos.
Mi trabajo diario consistía en rastrear millones de dólares ocultos por cárteles internacionales y políticos corruptos. Si alguien intenta ocultar dinero en el sistema bancario global, soy el sabueso que lo encuentra. ¿Mark pensó que podía ocultarme su fortuna? Era como intentar esconder un trozo de carne cruda de un lobo hambriento. Ese viernes por la noche, me senté en mi mesa plegable barata en mi pequeño apartamento. Me serví una copa de vino barato, abrí mi portátil y me crují los nudillos. No necesitaba un abogado de divorcios. El tribunal de divorcios es un asunto civil, solo revisan lo que se les presenta. Iba a construir un caso penal. Tenía memorizados 10 años de los viejos hábitos financieros de Mark. Sabía su número de la seguridad social, el apellido de soltera de su madre, los nombres de sus socios comerciales sospechosos y las direcciones IP que usaba para acceder al ordenador de su oficina en casa. Empecé a investigar. En los registros públicos de Delaware. Rastreé transferencias bancarias que supuestamente se habían dirigido a contratistas, apenas unas semanas antes de que se declarara en quiebra. Tardé exactamente 4 horas en encontrar su primera empresa fantasma. La había llamado C&M Holdings. Chloe y Mark. Tan cliché que resultaba casi insultante. Sonreí a la pantalla brillante. ¿Querías jugar a los negocios, Mark?, susurré a la sala vacía. Juguemos. La búsqueda había comenzado oficialmente. El dinero nunca desaparece del todo. No se evapora. Simplemente se disfraza y cruza una frontera. Durante 6 meses, trabajé en mi trabajo habitual, pagué el mínimo de la enorme deuda que Mark me dejó y pasé todas las noches, de 8 de la noche a 3 de la mañana, buscando el dinero fantasma de mi exmarido. Mark fue lo suficientemente inteligente como para engañar a un juez de familia, pero no lo fue para engañar a un auditor forense. Había utilizado una técnica llamada estratificación. Infló artificialmente los gastos de su inmobiliaria, creando facturas falsas de constructoras fantasma. Pagó esas facturas, vaciando las cuentas de su propia empresa para que pareciera en quiebra. ¿A dónde fue el dinero? Fue a un holding en Delaware, que luego lo transfirió a un fondo fiduciario en las Islas Caimán. ¿Y quién era el único beneficiario de ese fideicomiso en las Islas Caimán? Una sociedad de responsabilidad limitada recién registrada, propiedad de Chloe, su asistente de 24 años. Había sacado con éxito 4,5 millones de dólares de nuestra bienes conyugales y los ocultó bajo el nombre de su amante, mientras alegaba pobreza y evadía sus obligaciones fiscales con el gobierno federal. Recopilé cada transferencia bancaria, cada factura falsa y cada registro de IP. Corroboré las fechas de las transferencias con las de nuestros trámites de divorcio para demostrar premeditación. No solo tenía una sospecha, tenía un expediente financiero de 400 páginas, riguroso, que podría rivalizar con una investigación del FBI. Ahora bien, una persona normal podría haber llevado este expediente al juez de divorcios para exigir su mitad del dinero. Pero yo no quería la mitad. Quería destruirlo. Y quería que el gobierno lo hiciera por mí. Contacté con un abogado fiscal especializado en Washington, D.C. No presenté una demanda civil. Presenté una reclamación bajo el programa de denunciantes del IRS. Para quienes no lo sepan, si le proporcionan al IRS pruebas concretas y procesables de fraude fiscal masivo y activos ocultos, no solo procesarán al infractor, sino que legalmente le pagarán al denunciante una recompensa de entre el 15% y el 30% del dinero total recuperado. Entregué mi expediente de 400 páginas a los agentes federales. El investigador principal, un hombre severo que lo había visto todo, hojeó mi carpeta meticulosamente codificada por colores. Me miró, algo aterrorizado. Señora, prácticamente hizo todo el trabajo por nosotros. Esto es pan comido. Lo sé, respondí con calma. Solo prométeme una cosa. Cuando allanen su casa, asegúrense de que sepa exactamente quién hizo los cálculos. Mientras el gobierno federal construía discretamente su caso penal, Mark vivía su mejor momento. Él y Chloe se comprometieron. Empezaron a publicar fotos de su próxima boda de lujo en Aspen. Él le compró un enorme anillo de diamantes. Era arrogante, intocable y completamente ajeno a que el Servicio de Impuestos Internos, IRS, le había pintado una enorme diana roja en la espalda. Esperé pacientemente. La venganza se sirve mejor con una orden judicial federal. Sucedió un sábado por la noche. Mark y Chloe estaban celebrando una lujosa fiesta de compromiso en un restaurante de lujo en una azotea del centro. Él había alquilado todo el local. Había una escultura de hielo, torres de champán y 100 invitados.
Lo sé porque los agentes federales me contaron los detalles más tarde. Justo en medio del brindis de Mark, donde agradecía a Chloe por haberlo apoyado en sus momentos financieros más difíciles, los ascensores se abrieron con un sonido metálico. Pero no eran más invitados. Eran 12 agentes federales con cazadoras oscuras y la palabra IRSCI, investigación criminal, impresa en negrita en amarillo en la espalda. La música se detuvo. Los invitados se quedaron paralizados. El agente principal se dirigió directamente a Mark, que sostenía su copa de champán de cristal. Mark Evans. Tenemos una orden federal de arresto contra usted por evasión fiscal, fraude de bancarrota y blanqueo de capitales. También tenemos órdenes de embargo de todos los bienes relacionados, incluidas las cuentas de Chloe Adams. A Mark se le cayó el vaso. Se hizo añicos en el suelo. Esto es un error, exclamó en pánico, palideciendo. Estoy en bancarrota. No tengo dinero. Revise los registros judiciales. El agente sacó unas esposas. Si revisamos los registros, señor Evans. En concreto, los registros de su fideicomiso en las Islas Caimán. Su exesposa le manda recuerdos. Es una contadora excepcional. Chloe empezó a gritar histéricamente cuando un agente le confiscó el anillo de compromiso de diamantes, ya que lo había comprado con fondos defraudados. Sacaron a Mark de su propia fiesta, esposado, delante de todos sus amigos ricos. Las consecuencias fueron rápidas y contundentes. Debido a que las pruebas que presenté eran impecables, el equipo legal de Mark ni siquiera pudo negociar un acuerdo de culpabilidad decente. Fue sentenciado a 7 años de prisión federal por fraude de bancarrota y evasión fiscal. Chloe, aterrorizada de ir a la cárcel, lo traicionó de inmediato, testificando en su contra para salvar el pellejo. Lo abandonó incluso antes de que terminara el juicio. El gobierno lo confiscó todo. Los 4,5 millones de dólares en las cuentas en el extranjero fueron repatriados y confiscados. Debido a que Mark había cometido fraude de bancarrota durante nuestro divorcio, el juez del Tribunal de Familia revocó nuestro acuerdo original. Quedé completamente libre de la deuda de $150,000 que me había impuesto injustamente. Pero lo mejor estaba por venir. 14 meses después, recibí una carta certificada del Tesoro de los Estados Unidos. Era mi recompensa por denunciar irregularidades. El IRS me otorgó el 25% de los fondos recuperados. Un cheque limpio, legal y libre de impuestos por más de $1 millón. No tuve que pelear con Mark por la mitad de su dinero. Lo dejé ir a prisión, y el gobierno me pagó para que lo metiera allí. Compré una hermosa casa junto a la playa. Fundé mi propia firma de contabilidad forense, ayudando a otras mujeres a encontrar bienes ocultos por esposos manipuladores. A veces, mientras tomo un café en mi balcón escuchando el mar, pienso en Mark sentado en una celda federal, comiendo comida de cafetería, dándome cuenta de que intentó ser más astuto que la mujer que literalmente hacía cálculos para ganarse la vida. Nunca subestimes a una mujer callada con una hoja de cálculo.